El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presenta Palabra de Iluminación con el Maestro de las Sagradas Escrituras, Dr. José Briceño. Quédate con nosotros para que recibas las bendiciones que el Dios Eterno ha plasmado para ti en su palabra. Esto es Palabra de Iluminación. Bendiciones. De nuevo el Maestro José Briceño, transmitiendo verdades del reino, la verdad verdadera, la verdad absoluta, transmitiendo parte del pensamiento de Dios, de lo que está plasmado en el texto sagrado, de lo que el Espíritu Santo ha tomado y me ha iluminado en relación al pensamiento de Dios. Por eso dije parte, porque no lo sé todo, transmitiendo parte del pensamiento de las tinieblas que está plasmado en el texto sagrado y parte del pensamiento de los hombres. Ese es mi más grande objetivo, escudriñar el texto sagrado para que se me sea iluminado las verdades que están escritas por revelación, en el texto sagrado, que fueron escritas por inspiración. Saludo al Maestro Briceño desde el estado de Texas, la hermosa ciudad de Dallas. Y saludo a todos los que me están escuchando a través de este audio imagen en Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica, Europa, Asia, Ucrania, aún hasta el continente africano. Los saluda el Maestro José Briceño. Estamos desarrollando el tema de la fe, que lo considero de suma importancia. Siempre ha sido de suma importancia. Siempre. Desde el momento que usted acepta el plan de salvación, que es el primer llamado que Dios le hace o nos hace, e inmediatamente vienen dos tipos de llamados, entre otros. Que uno es el llamado a la santidad y el otro es el llamado a la fe. Acepté el plan de salvación, soy salvo, tengo justicia, tengo vida, soy hijo de Dios, ya fui regenerado, soy una nueva criatura. Eso es en el espíritu. Pero Dios tiene que llevarnos a un nivel en relación al carácter, perfeccionar nuestro carácter a través del conocimiento de las verdades del reino eterno, para que nosotros podamos caminar, desarrollar esos dos grandes llamados, que es la vida de santidad y la fe. En mi devoción le decía a Jesús en mi oración: yo quiero llegar a caminar, a formar mi carácter y a caminar en el mismo nivel de santidad y de fe que viviste mientras estuviste en la tierra. Yo quiero eso. Ser santo como tú lo fuiste mientras estuviste en la tierra. Honrar a mi Padre como tú honraste a mi Padre mientras estuviste en la tierra. Amarlo incondicionalmente como tú lo amaste. Sentir respeto por lo sagrado, como tú caminaste esa vida de santidad total, completa, hasta el punto que el texto dice: y no se halló pecado en él. Fue tentado en todo, pero sin pecar, dice el texto. Quiero caminar en ese nivel de santidad, pero también quiero caminar en el nivel de fe que caminaste mientras estuviste en la tierra. Cuando estoy orando, se me vino un pensamiento que sin lugar a dudas fue del Espíritu, donde el apóstol Pablo dice que el objetivo principal de los 5 ministerios, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestros, es perfeccionar a los santos.
La palabra perfección, catartismo, llevarte a un estado de madurez. No indica haberlo alcanzado todo. Hasta, dice el texto, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Y la palabra fe ahí es doctrina. Doctrina. La fe, y lleguemos a conocer a Jesús en el conocimiento del Hijo de Dios, dice el texto. Y lleguemos a conocer a Jesús y caminemos a la estatura, a la medida y la estatura y la plenitud de Cristo mientras Él estuvo acá en la tierra. Entonces, es cuando me doy cuenta que está plasmado en el texto sagrado, que eso que decía yo en oración, que yo le expresaba a Jesús, que quería llegar a caminar al mismo nivel de santidad y de fe, pues eso está plasmado en el texto, es el deseo de Dios. El deseo del Padre, del Eterno, de nuestro Padre, es que nosotros lleguemos a ser imitadores de Jesús. Que caminemos en el mismo nivel de santidad, que nada en el mundo, que nada de lo que el mundo nos ofrezca tenga valor para nosotros en relación, en relación a aquello que nos aparta del llamado de santidad que Dios nos hizo. Que nada ocupe el lugar que le pertenece a Dios, que Dios ocupe el primer lugar en nuestras vidas, que no hayan ídolos en nuestros corazones, en nuestras vidas. Ese es el más grande deseo de Dios, pero también su deseo es que lleguemos a caminar en el mismo nivel que Jesús caminó mientras estuvo en la tierra. Un Jesús en relación a la fe, un Jesús que mientras los discípulos estaban llenos de temores y asustados, amedrentados, llenos de pánico por causa de la tormenta que se desató cuando iban en la travesía del mar, las olas, según Alfred Enderschein, un historiador judío, las olas pasaban por como de 15 metros, se metían a la barca. Eran olas que, olvídese, sacudían la barca. Pero el maestro dormía. Jesús estaba en el reposo de Dios, porque él sabía el nivel de cobertura que él tenía de su Padre, que lo trajo al mundo con un propósito y un objetivo, y ese propósito y ese objetivo era la cruz, morir allá en la cruz. Y Jesús tenía una confianza tan grande en el Padre que dormía, estaba en el reposo, en el regazo, en los brazos, en la cobertura de su Padre, hasta el punto que los discípulos tuvieron que despertarle. Cuando él despierta le dice: ¿por qué estás amedrentado? Dice que reprendió las olas, el viento, las olas cesaron. Y le digo: ¿por qué estás amedrentado? No tenéis fe. ¿Dónde está vuestra fe? Esa es la medida de fe que quiero caminar, en la cual yo quiero andar. Ser imitador de Jesús allí. Y ese es el objetivo del Padre, que a través de estos estudios nosotros lleguemos a alcanzar el mismo nivel de santidad y de fe, entre otros llamados, y caminar como Jesús caminó mientras estuvo en la tierra. En relación a la fe, que nada lo que los sentidos físicos perciban de un mundo en contra de la verdad del reino me intimide, me atemorice, me llene de temor y de pánico, sino que entienda que Dios le dio a la nación de Israel un día de reposo, pero que a nosotros, a sus hijos, nos invita a entrar todos los días en su reposo. Todos los días en su reposo. Y ese es el nivel. Sí, que nada en el mundo me intimide, nada, ni las circunstancias negativas, ni las adversidades, ni hayan tinieblas, ni diablos, ni demonios, nada en el mundo, sino que yo estoy seguro del llamado que Dios me hizo, y hasta que Dios no cumpla en mí su llamado y cumpla en mí su objetivo, su propósito, yo no voy a ver muerte. Y si muero, es una ganancia, porque aún el hombre de Dios tiene que tener fe para morir. Los hombres de Dios mueren en fe. Los hombres de Dios no agonizan. Los hombres de Dios se entregan la vida, mueren en fe. Porque conocen
el destino, conocen el futuro, conocen hasta dónde vamos. Si usted no tiene conocimiento para dónde va, pues alguien dijo que el hombre no tiene miedo a la muerte, sino a lo desconocido, porque no sabe para dónde va. Si usted sabe para dónde va, usted no tiene problemas con morir. Pablo dijo que es mejor estar con Cristo que estar acá en la tierra. Lo dijo, porque si me pones a escoger entre dos cosas, en quedarme en la tierra para predicar el evangelio y morir, pues yo prefiero morir porque es mejor estar con Cristo. Pero en cuanto a necesidad, hago más falta aquí en la tierra que en el seno de Abraham, porque en el seno de Abraham no voy a ejecutar, no voy a hacer la obra de Dios, ni el propósito de Dios, ya lo terminé, el propósito es aquí en la tierra. De modo que en cuanto a servicio, pues hago más falta aquí en la tierra, pero en cuanto a qué es mejor, para morir es muchísimo mejor, dice el apóstol Pablo. Pero ese es el nivel de fe que queremos llegar, el nivel de Jesús. El Jesús que no fue un problema para el mundo, sino que resolvió los problemas del mundo. Ese es el nivel de fe. Que nosotros podamos ser canales de bendición para un mundo que tanto lo necesita. Que lleguemos a ser gentes de seguridad para un mundo que vive inseguro. Gentes que seamos pacificadores. Que la gente pueda ver la paz de Dios en nuestra forma de vivir. Donde el mundo se está hundiendo, pero nosotros estamos firmes, inconmovibles por una fe y por unas promesas que sabemos que Dios va a cumplir en nosotros. Que seamos envidiables para un mundo. Que la gente nos pregunte, pero ¿por qué tú no estás lleno de temores, de dudas, de ansiedades, de preocupaciones? Porque yo sé a quién he creído. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Para Dios nada es imposible y para el que cree todo es posible. Ese es el mensaje. Ese es el nivel que Dios quiere que nosotros caminemos en la fe. Bueno, hoy vamos a tocar el tópico ¿qué indica tener fe? Preste atención a esta gran verdad. ¿Qué indica tener fe? Bueno, caminar en lo que Dios ha dicho y establecido en su palabra. Punto. No lo pongas de otra forma. ¿Qué indica tener fe? Es caminar en lo que Dios ha dicho y establecido en su palabra. Es no depender de lo que los sentidos físicos te digan en contra de las verdades del reino. Es no depender de la información que los sentidos físicos que nosotros obtengamos a través de los sentidos físicos en contra de las verdades del reino eterno. ¿Es fácil? No es fácil. Toda información, nunca se le olvide esta verdad del reino. Toda información que te den los sentidos físicos, debemos, como hijos de Dios, siendo creyentes, debemos filtrarlos por la palabra. Que si no pasa por el filtro de la palabra, pues no lo aceptes. O sea que si lo que ves, oyes, perdón, si lo que ves, oyes, sientes, gustas y hueles, no está en línea con lo que Dios ha dicho acerca de ti, en relación a tu legado, a tu bendición, a tu posición, a tu herencia, a tu legado, no lo aceptes. Tú eres lo que Dios dice que tú eres. Nunca se te olvide esta verdad. Tú eres lo que Dios dice que tú eres. Tú tienes lo que Dios dice que tú tienes. Y tú puedes lo que Dios dice que tú puedes.
Eso es una verdad del reino que está plasmada en mi espíritu. Yo soy lo que Dios dice que yo soy. Yo tengo lo que Dios dice que yo tengo. Y yo puedo lo que Dios dice que yo puedo. O sea, no importa que los sentidos te digan o me digan lo contrario a lo que hemos creído en lo que está escrito en el texto sagrado en relación a mí. Nunca nosotros debemos olvidar que la fe es la certeza, oído, eso está en el texto sagrado, la fe es la certeza, la seguridad, la convicción y la evidencia que te asegura que las cosas son tuyas, son mías, aunque no las veas, aunque yo no las vea, aunque tú no las veas. La fe es ese poder espiritual que Dios ha depositado en tu espíritu, la cual debe emanar para darle manifestación en el mundo físico de lo que ya en el mundo espiritual es un hecho. La fe es el único sentido que nos permite movernos en el mundo espiritual y aún ver lo que no hemos visto. Repito, la fe es el único sentido que nos permite movernos en el mundo espiritual y aún ver lo que no hemos visto. Y así lo describen el texto sagrado. Entonces va a las escrituras y se va a conseguir con esta verdad del reino. ¿Cuál? Que la fe es el único sentido que nos permite movernos en el mundo espiritual y aún ver lo que no hemos visto. Si usted se va a segunda carta que escribió el apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo 4, verso 18, Pablo dice, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. La pregunta de esto es, ¿cómo puede mirar lo que no se ve? ¿Cómo puedes mirar lo que no se ve? Por fe. Porque la fe es el único sentido que nos permite movernos en el mundo espiritual y aún ver lo que no hemos visto. El libro de los Hebreos, el capítulo 11, verso 27, dice, por la fe Moisés se sostuvo como viendo al invisible, hablando de Dios, invisible, hablando del eterno, del gran yo soy, al invisible. ¿Cómo se puede ver al invisible? Por fe. Eso está en el texto. Alguien dijo que andar por los sentidos es vivir en Adán. Caminar en fe es vivir en Cristo. Es nuestra meta. Ser imitadores de Jesús. Caminar en el mismo nivel que Jesús caminó mientras estuvo en la tierra. Es la dicha más grande que un hombre pueda tener, el que vive una vida confiada 24 horas al día, independientemente de las circunstancias, de las adversidades, de los ataques, de las pruebas, de las tentaciones. Caminar en fe sabiendo que de todas ellas Dios te puede y te va a librar. Punto. Mire, los sentidos físicos son siervos que Dios le dio al hombre para que se sirviera de ellos. Óigase bien esto. Los sentidos físicos son siervos que Dios le dio al hombre para que se sirviera de ellos. No para que le sirviera a ellos. No para que le sirviera a ellos. O sea que en el huerto del Edén, por causa del pecado, se tergiversaron los principios. O sea que la función de los sentidos cambió. El hombre, en vez de ser amo de los sentidos, pasó a ser esclavo de los sentidos. En vez de los sentidos servirle al hombre,
el hombre le sirve a los sentidos. Esto se cambió, el principio se cambió, se tergiversó para mal. Smith Wigglesworth, el apóstol de la fe, fue un hombre que entendió esta verdad y caminó en estas verdades del reino. Hasta el punto que cuando le preguntaban cómo estaba y cómo se sentía, Smith siempre respondió: nunca le pregunto a Smith cómo está o cómo se siente. Siempre le digo cómo debe estar y cómo se debe sentir. Independientemente el cómo me sienta, yo siempre estoy bien. Una persona me dijo: maestro, siempre que le pregunto a usted cómo está, me dice bien. E independientemente del cómo usted esté, siempre usted responde que bien. Y yo le dije: el reino de los cielos se compone de principios. Es un sistema el cual encierra principios, el cual debes conocerlos. Están plasmados en el texto sagrado. La idea de nosotros como hijos de Dios es estudiar el texto y extraer los principios del reino que están allí plasmados, aprenderlos, ingerirlos, digerirlos, caminarlos, meditar en ellos, confesarlos, vivirlos, actuarlos, enseñarlos, hasta formar un carácter en esos principios. Y hay un principio de reino que dice, que está en el texto sagrado, que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Hay una verdad centrada en lo que te acabo de expresar, de lo que está escrito en Romanos. Y esa verdad es que si tú amas a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser, si tú depositas tu ágape, amas a Dios con el ágape, que nada de lo que en el mundo te ofrezca te llame la atención tanto como al Dios que tú amas, que estás dispuesto a entregar la vida por ese Dios, por el Dios a quien tú amas, que no hay nada en la vida, ya te dije, que te llame tanto la atención como Dios, por el amor que tú sientes por Él. Primero ese principio, porque los que aman a Dios, tú amas a Dios incondicionalmente. Por eso Jesús le preguntó a Pedro: Pedro, ¿me amas? 3 veces le preguntó con el término agapán. ¿Me amas incondicionalmente? ¿Me amas incondicionalmente? ¿Me amas incondicionalmente? Fueron las 3 preguntas que le hizo Jesús a Pedro. Ese es un mandamiento que está escrito en el canon del Antiguo Testamento, en los 10 mandamientos. Y dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu ser, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y segundo, si estás en el propósito de Dios. Porque los que aman a Dios, todas las cosas que le pasen le ayudan a bien, y esto es conforme a su propósito. Tú te mantienes en el propósito de Dios. Además de amar a Dios sobre todas las cosas, tú te mantienes en el propósito de Dios. Nada te desvía. Nada. Tú sabes que tú naciste para Dios, para tu hogar y para el propósito de Dios en la vida. Dios te hizo para un propósito. Lo descubriste. Tenemos en la iglesia gente con propósito, sabiendo y conociendo para qué Dios los llamó, y a eso te tienes que entregar, a eso. No quitar la mirada de lo que Dios te puso a hacer. Eso es una visión, eso es una meta, propósito de Dios en tu vida. Y a causa de ese propósito vas a recibir una misión. Acuérdate que el propósito es la visión, y a causa de esa visión vas a recibir una misión. Que misión son las directrices de las cuales el Espíritu Santo te da, en la cual te vas a desenvolver para alcanzar la visión. El término misión, donde viene la palabra misionero, los comisionó.
Entonces, mientras tú te mantengas en el propósito de Dios y ames a Dios incondicionalmente, todo lo que te pase te ayuda para bien. Todo. Por eso es que independientemente de cómo estás, tú conoces este principio y la gente te pregunta, ¿cómo estás, maestro? Bien. ¿Por qué? Porque yo estoy en el amor de Dios, amo a Dios y estoy en el propósito de Dios y sé que lo que me está pasando es un ataque, es una tentación, es una prueba, es una adversidad, circunstancias negativas de la vida, y Dios va a responder por mí. Tengo la fe que Dios lo va a hacer, porque no estoy quebrantando principios de reino ni principios universales. Dios va a responder por mí. Entonces yo estoy bien, porque los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, y esto es conforme a los que su propósito son llamados. Así de sencillo. Mire, el apóstol Pablo en 2 carta a Corintios, el capítulo 5, verso 7, dice, por fe andamos y no por vista. Esto está plasmado en el texto sagrado. Lo leemos, a su nombre gloria, fuerte la palabra del Señor, pero no es fácil. Esto no es fácil. La vida, el llamado a vivir en fe, la carrera de la fe, no es nada fácil. No es nada fácil. Y menos cuando estás comprometido con el reino de la luz y estás afectando las tinieblas. Si tú eres un vaso útil para Dios, un vaso de honra, y Dios está cumpliendo en ti su propósito, y está alcanzando su objetivo, señores, las tinieblas se van a sacudir, se van a afectar, se van a ver afectadas y se van a defender. Ellas van a empezar a apretar la tuerca. Pero oído, te mantienes en fe, se va a aislar la tuerca. Se aísla. Porque Dios te mantiene. Se parte el tornillo, se parte la tuerca, porque Dios te sostiene. Dios no va a permitir más tentaciones de las que tú puedas resistir. No va a permitir que Satanás te ataque más de lo que tú puedas resistir. No va a permitir que la adversidad de la vida te vengan a golpear más de lo que tú puedas resistir. Dios es fiel, Dios está allí, pero lo único que tienes que mantenerte, creer, aunque tú sientas, aunque los sentidos y las circunstancias te digan que esto como que no tiene final, sí lo tiene, sí lo tiene, sí lo tiene. Si vas a caer, cae para adelante en fe, que por lo menos cayendo das un paso, cae para adelante en fe. Pero para atrás no caigas, no regreses. No te encierres en temores, en dudas, en ansiedades, en preocupaciones, en angustia, en incertidumbres, en pánico. No cuestiones, dudes ni opines de una palabra que Dios te dio. Haz silencio. Que en el tiempo de Dios, si te mantienes en la fe y en la paz, por la paciencia, que es la upumone, que más adelante voy a explicarlo, la paciencia tiene su obra completa, cumplió el objetivo de mantenerte en fe y se manifiesta el milagro. Eso es lo que dice el texto sagrado. Jesús dijo, bienaventurados los que creyeron sin haber visto. Juan 20:29. Bienaventurados los que creyeron sin haber visto. Estos dos pasajes muestran un denominador común que se da en un hombre que camina y depende de la fe en Dios y que no depende de los sentidos. El vivir en fe no es fácil. Se lo he dicho en todo el seminario, todos los 6 capítulos anteriores, y en este 7 también se lo estoy diciendo, o en este 8 también se lo estoy diciendo. No es fácil. Porque yo no predico un evangelio de ofertas. Una de las cosas que tiene la fe es que no niega las circunstancias. Ella cambia las circunstancias, pero no la niega. Entonces, cuando usted analiza lo que Pablo dijo en la carta a los Corintios, por fe andamos y no por vista, y lo que Jesús dijo, que está escrito en Juan 20:29, en su discurso, bienaventurados los que creyeron sin haber visto. Estos dos pasajes muestran un denominador común que se da en un hombre que camina y depende de Dios, en la fe, y que no depende de los sentidos.
El vivir en fe no es fácil, ya lo dije. Porque es andar en contra de un mundo que se rige y se mueve bajo un sistema que está totalmente en contra del sistema de Dios. Por eso que no te va a ser fácil. Pero nunca debemos olvidar que el lenguaje de la fe dice que la fe no mira las circunstancias, la fe pasa sobre ellas, que la fe no mira las circunstancias, la fe cambia las circunstancias. Así de sencillo. Yo no puedo negar que por fe lo que el médico dijo, de lo que la ciencia dijo en relación a una enfermedad, es una mentira. No puedo, porque eso es entrar en positivismo, en acuerdo mental, en cibernética, en yoga, en ciencia cristiana, en poder trascendental. Si a usted le duele la cabeza, diga que no le duele. Eso no es fe. Eso no es fe. Porque la fe no niega las circunstancias. La fe cambia las circunstancias. Para mejor comprensión de lo que vengo desarrollando, voy a relatar una historia que vi en un documental que hacía referencia a la fe. Una historia que me partió el corazón, me conmovió mi espíritu y me enseñó una gran verdad del reino, y la mantengo en mi espíritu. Preste mucha atención a esta verdad. La leí en un documental. Cito: se cuenta de una niña que daba voces de auxilio estando en el segundo piso de un edificio. En el primer piso se había desatado un conato de incendio. La niña daba gritos en el segundo piso. El incendio estaba en el primer piso. Y su padre, perteneciente al cuerpo de bomberos en la localidad, atendió el llamado de alarma, sin saber de qué se trataba, o de que se trataba de su casa y de su propia hija. Al llegar al sitio, se percató de que se trataba del edificio donde él residía, y la niña que daba voces de auxilio era su hija. En la emergencia del caso por el desarrollo de las llamas, en ese conato de incendio, el desarrollo de las llamas, no daba tiempo de habilitar la escalera mecánica para hacer el rescate. Su padre se puso en la planta del edificio y le dijo a su hija en alta voz: hija, es tu padre quien te habla. Estoy exactamente debajo de ti, en tu misma dirección. Lánzate, que yo te espero en mis brazos. La niña, al reconocer la voz de su padre, le respondió: papi, el humo y el fuego no me dejan verte, pero te creo. La niña, en plena confianza a la voz de su padre, se lanzó y fue recibida en los brazos de su progenitor y fue salva. Fin de la cita. Oído. Este es el lenguaje de la fe. Este es el lenguaje de la fe. En ocasiones no vamos a ver a Dios, pero basta con una palabra que Él nos haya dado
para lanzarnos en sus brazos. Punto. Por eso es que jamás nadie puede vivir una vida en fe total y completa en relación a Dios como Padre si no se le ha iluminado la paternidad de Dios. Usted tiene que ir al texto sagrado y estudiar a Dios como Padre. Indague, busque, trata de descubrir el pensamiento de Dios en relación a su paternidad. Lo que Dios es capaz de hacer a favor del amor que siente paternalmente por usted. Búsquelo. Búsquelo. Jesús era un hombre confiado. Confiaba en la paternidad de su Padre en todos los aspectos, en todo, en sus finanzas, en las tentaciones, en los ataques, en las adversidades, en la provisión, en todo. En todo. Y es lo que Dios quiere, que nosotros dejemos de ser hijos huérfanos de un Padre vivo. Porque así viven muchos, la mayoría de los creyentes o de los feligreses en la iglesia viven como hijos huérfanos de un Padre vivo. Teniendo un Padre vivo con todo el poder, el dominio, la autoridad, la fuerza, el señorío, el creador, el Elohim, el Elión, el Adón, el Adonai, el Rafael, el Yo Soy, el Shakenun, el Jireb, el Shaddai. Y para usted de contar, el Dios completo, el ser, el que es antes del principio y después del fin, antes del omega y después antes del alfa y después del omega, el que todo lo puede, la fuente inagotable, es nuestro Padre. Tenemos a su derecha nuestro hermano y tenemos un espíritu que es el poder, el que representa el poder de Dios, creativo de Dios, el que hizo el universo morando en nosotros, y vivimos como hijos huérfanos de un Padre vivo. No. Puede llegar el momento que las circunstancias, la vida, los ataques, no nos dejen ver a Dios. Pero lánzate, porque Él te está esperando para que caigas en sus brazos. Lánzate en fe. Alguien dijo que vivir en fe me lleva a ser un hombre espiritual con experiencias humanas. Pero el vivir en los sentidos me lleva a ser un ser humano con experiencias espirituales. Lo vuelvo a repetir. Alguien dijo que vivir en fe me lleva a ser un hombre espiritual con experiencias humanas. Pero el vivir en los sentidos me lleva a ser un ser humano con experiencias espirituales. Mire, yo le voy a dar a usted ejemplos que son fundamentos de lo que venimos tratando y expresando. Está en el texto sagrado. Ejemplos que te indican lo que es vivir en fe, de lo que venimos hablando. Vamos al primero. Vamos a leer eso. Está en Lucas 5, 4, 6. Lucas capítulo 5, verso 4 al 6. Dice el texto sagrado: cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y sus redes se rompían. Nosotros leemos ese texto aquí por encimita, pero no se le olvide que estuvieron desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana, tirando las redes, recogiendo, tirando, recogiendo. Usted se puede imaginar el cansancio que tenían esos hombres, pescadores especializados en la materia. Y después que ellos recogieron las redes, las limpiaron, las doblaron, una forma muy sabia para doblarlas que no se enreden, y las guardaron en un vagón que estaba debajo de la barca. Se aparece Jesús, que es un carpintero que de peces no sabe nada en el sentido de profesión, porque Él lo sabe todo, es el creador.
Olvídese usted de eso. Pero esa sería la conjetura de Pedro. Podría ser una conjetura de Pedro. Y Jesús se parece y le dice, saca las redes. Hay un Pedro que le dice, ¿para qué? Para que pesquen. Pero si hemos estado pescando toda la noche y no hemos pescado nada. En el caso de un Pedro carnal le hubiese respondido, yo las voy a sacar, las voy a tirar, pero si no se pesca nada, las recogéis vos, las limpiáis vos y las guardáis vos. Hablando de las redes. Porque hemos estado pescando toda la noche y nada hemos hecho. No, Pedro no se dejó llevar por los sentidos. No se dejó llevar por los sentidos. No se dejó llevar por las circunstancias. Lo que hizo posible el resultado de la pesca fue que Pedro no se dejó llevar por los sentidos, por las apariencias, no por las circunstancias, sino que depositó su fe en una palabra que Jesús le dio, concerniente a la pesca. Él les dijo, echad vuestras redes para pescar. Echad vuestras redes para pescar. Pedro le respondió, sin negar las circunstancias, porque ya lo dije, la fe no niega las circunstancias, la fe cambia las circunstancias. Pedro le respondió sin negar las circunstancias, pero lleno de fe. Aquí está la clave, pero lleno de fe. No niego las circunstancias, pero tengo fe y creo que la fe puede cambiar las circunstancias. ¿Qué le respondió Pedro? Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Esa es una verdad relativa que está sujeta a cambio por la verdad absoluta que es lo que está plasmado en el texto sagrado. Mas en tu palabra, oiga esto, mas en tu palabra echaré la red. Por causa de esa disposición que Pedro tuvo en fe, encerraron una gran cantidad de peces. Las circunstancias y los sentidos le decían a Pedro que no habían peces, pero la fe que tuvo en la palabra del maestro determinó otra cosa, que trajo grandes resultados, porque la fe no niega las circunstancias, la fe cambia las circunstancias. Eso usted nunca se le olvida. Segundo ejemplo, eso está en Mateos 8, 5, 13. Entrando Jesús en Capernaum, cito, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste te sea hecho, y su criado fue sano en aquella misma hora. Señores, si analizamos el caso tomando en cuenta las costumbres, un judío no debía entrar en la casa de un gentil, ya que su morada se consideraba inmunda. Cuando Jesús le hace la propuesta al centurión para ir a su casa, el centurión se negó. No soy digno de que entre bajo mi techo. Por las costumbres, pero soltó la palabra que llevaba implícita la fe. Soltó una palabra que llevaba implícita la fe. Le dijo, solamente di la palabra y mi criado sanará. No tienes que ir hasta allá. Jesús, al escuchar lo dicho por el centurión, dijo, ve y como creíste te sea hecho. Oye esta verdad, Dios solo espera que tú deposites tu fe en una palabra que Él ha determinado, que Él ha decretado y que Él te ha dado como promesa, como bendición, como legado. Independientemente de la que las circunstancias y los sentidos te digan lo contrario,
Di la palabra. Habla el lenguaje de Dios. Di el pensamiento de Dios. ¿Cuál es el pensamiento de Dios en relación a tu legado, a tu herencia, a tu bendición, a su promesa? Independientemente de las circunstancias y los sentidos, la información que tenga los sentidos, si dices la palabra que Dios te dio y decretó en relación a tu favor, el Espíritu Santo va a tomar esa palabra como espada y va a ejecutar en el mundo físico y va a traer resultados, porque en el mundo espiritual ya eso está determinado. Así. Tercer ejemplo. Marcos 4, 35, 40. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Habían también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaban. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. ¿Cómo puede estar Jesús durmiendo con las olas y con los vientos? Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y él, levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Callad, enmudeced. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Oiga esto. Eso que sucedió allí, el relato que nos narra Marcos 4, 35, 40. Eso está escrito en el Salmo 89, 9. Dice: tú también, tú tienes dominio, dice el Salmo 89, 9. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus olas, tú las sosiegas, dice el Salmo. Eso, un cumplimiento en Jesús. Señores, analizando bien los pasajes, podemos determinar que andar en fe es no depender de los sentidos ni de las circunstancias que nos rodean en el aspecto negativo, sino de lo que Dios ha dicho y establecido en su palabra. Si Dios lo decretó y lo determinó, no hay nadie que pueda negar esa verdad. Señores, el pasaje afirma, óigase bien esto, el pasaje afirma que Jesús, al subir a la barca, le dijo a sus discípulos: pasemos al otro lado. Oiga, así les digo, pasemos al otro lado. Esta palabra era suficiente para que los discípulos no temieran ante cualquier circunstancia. Entonces, al no haber escuchado y tomado en cuenta esta palabra, pasemos al otro lado, los embargó el temor y la duda, dejándose llevar por los sentidos y las circunstancias. Al despertar, Jesús reprendió la tempestad y el mar se aquietó, y le dijo a sus discípulos: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Yo a ustedes les di una palabra y les dije: pasemos al otro lado. Entonces,
reitero, cuando nosotros analizamos bien todos los pasajes, hacemos un análisis de todos los pasajes que di como ejemplo, nos podemos dar cuenta, podemos determinar que andar por fe es no depender de los sentidos ni de las circunstancias que nos rodean en el aspecto negativo, sino de lo que Dios ha dicho y establecido en su palabra. Si Dios lo decretó y lo determinó, no hay nadie que pueda negar esa verdad. Mire, nuestra victoria no la determinan las circunstancias, ni se obtiene a través de los sentidos. Nuestra victoria ya fue determinada en lo que Dios ha dicho, en lo que ya Dios ya hizo y está decretado y establecido en su palabra. La fe te dice que lo que Dios ha dicho acerca de ti es una verdad irrefutable, independientemente de la información que te den los sentidos físicos. Es decir, independientemente de lo que oigas, veas, huelas, o sientas, o gustes, tú eres lo que Dios dijo que tú eres, tú tienes lo que Dios dijo que tú tienes, y tú puedes lo que Dios dijo que tú puedes. Cuando lo que me dicen en contra de la verdad de Dios no me roba la paz, la confianza y la seguridad, entonces estoy caminando en fe. En nuestro próximo estudio vamos a hablar acerca de lo que es la fe y el temor. En nuestro próximo estudio, ¿ok? Se despide el maestro José Briceño, no sin antes pedirle que por favor no dejen de orar por mí. Intercedan muchísimo por el maestro Briceño. Cúbranme. Oren mucho. La oración de justo puede mucho. Oren mucho. Cúbranme. Oren por mi familia, por mis hijos. Segundo, compartan este mensaje. No se queden con él. Compartan todo lo que puedan. Y tercero, si puede aportar una ofrenda para este ministerio, hágalo. Hágalo y le agradeceré por toda la vida, porque de esto vivimos. El apóstol y Jesús dijo que el que predique el evangelio, el que viva del evangelio. Así es que necesitamos que tú puedas aportar una ofrenda para este ministerio. Forma voluntaria. No te intimido, manipulo ni controlo, ni estoy entrando en el terreno de la conmiseración como dar lástima porque tú me des. No. Dios es mi fuente. Que te puede usar a ti como un medio para bendecirme, amén. Pero la fuente es Dios. ¿Ok? ¿Cómo lo hacemos, maestro? Están los correos. josén77, briceno77@gmail.com, o me llamas a mi número telefónico 786-604-3352 y te doy la información de cómo hacerlo. Se despide el maestro Briceño. Hasta nuestra próxima oportunidad. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presentó Palabra de Iluminación. Te invitamos a un nuevo espacio de corte similar por nuestros diferentes medios de comunicación. Contáctanos en los Estados Unidos al WhatsApp +01 786-604-3352 y a los correos josén77 bricenoa77@gmail.com y a maestrojosebriceno.blogspot.com. Bendiciones.